brindando espacio para que puedan enriquecer el quehacer profesional desde la posición que ustedes tienen como profesionales en trabajo social. Pues aunque nuestro enfoque es en especial para aquellas personas que están en búsqueda de empleo por primera vez, eh, que no han podido todavía ofertar o conseguir una entrevista de trabajo, tal vez que todavía no han terminado la carrera o vienen terminando la carrera, pues en especial para este sector, pero también no está de más para aquellos que ya han tenido alguna experiencia laboral y que requieren también, pues, mejorar o tal vez elaborar su currículum de una forma más llamativa para los reclutadores y lo que pasa muchas veces es que nos decimos, bueno, ¿y qué pongo? ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo puede ser eso atractivo, verdad? ¿Por dónde empiezo a buscar? ¿Qué pasa si aplico a todos los empleos? Pero bueno, vengo graduándome y de repente no tengo tanta experiencia. Lo único que hice fueron, no sé, pasantías o algunos talleres. Entonces, por ahí la profesional Sofía Melo, que ella desde su conocimiento en la carrera de psicología y su experiencia en lo que es el área de recursos humanos propiamente, pues ha tenido una gran experiencia en procesos completos de reclutamiento. De repente pensamos que los reclutadores solo estaban revisando currículos y haciendo entrevistas, pero bueno, es más que eso. Tiene que ver con la evaluación de las habilidades blandas y técnicas que tal vez creo que Sofía nos va a mencionar un poquito acerca de ello. Y bueno, pues todo ese gran paquete de quienes somos como personas y también como profesionales tiene peso a la hora de ser seleccionados para un proceso de reclutamiento. Entonces, bueno, pues Sofía, desde su vasta experiencia en lo que es la consultoría y el desarrollo de talento en recursos humanos, nos va a estar acompañando y sin más, pues por acá yo voy a estar leyendo algunas preguntas o consultas que puedan ir escribiendo en el chat. De repente por acá voy a estar también admitiendo a todas las personas que se nos están uniendo y cualquier intervención que usted tenga puede levantar la mano y no sé si Sofía más bien va a abrir un espacio al final o prefiere que las dudas se vayan contestando al momento. Sofía, bienvenida. Muchísimas gracias, Meli. Muchísimas gracias a todos los que están acá. Bueno, a tu consulta, podemos abrir un espacio al final de la sesión. Igual, Perfecto. pueden ir dejando sus comentarios, sus preguntas en el chat para que queden por ahí, que no se nos vayan a olvidar y poder retomarlas al final de la sesión. De acuerdo, muchísimas gracias, Sofía, y bienvenida. Les cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimo gusto. Como decía Melissa, mi nombre es Sofía Melo. Yo tengo experiencia en todo el proceso de reclutamiento de inicio a fin, también en consultoría en recursos humanos y también en lo que sería la parte de desarrollo y capacitación de personal. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a ver. Bueno, somos bastantes. Me gusta muchísimo. Ojalá algunos puedan abrir micrófono y participar. De verdad, si tienen alguna duda, no se la guarden, no se la dejen. Y bueno, vamos a iniciar. Nada más, Meli, confírmame si yo puedo compartir pantalla o si me puedes hacer coanfitriona. Ah, creo que ya. Listo. Sí, listo. Excelente. ¿Me pueden confirmar si ya estamos viendo la pantalla? Ya casi, me está como cargando a mí. Ah, ok. Listo, ya está ¿Mm? presentando. Excelente. Bueno. Vamos a iniciar, como decía Meli, este espacio es para conversar y profundizar estrategias, recomendaciones para prepararse para la primera entrevista de trabajo y sobre todo buscando que esa entrevista de trabajo
sea efectiva. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer una dinámica para iniciar. Me gustaría que los que puedan y los que gusten abrir micrófono em, nos cuenten qué los trae a esta sesión, qué dudas tienen, qué les gustaría saber. ¿Mm? Alguno que quiera participar también lo pueden poner en el chat y Meli nos ayuda a leer los mensajitos. Bueno, en mi caso, porque básicamente, bueno, nunca he ido a una entrevista de trabajo, desde que salí del cole estoy estudiando, entonces tampoco he trabajado, entonces básicamente Ujú, por ahí mi interés, más o menos como ver algunos tips o ok, recomendaciones que nos puedan servir. excelente, muchas gracias, ¿no, Joylin? Dice Cata Morera, conocer cómo es el funcionamiento de una entrevista y cómo poder responder adecuadamente. Ok, excelente. Fer Quesada, poder tener experiencia de cómo es una entrevista de trabajo, ya que es algo nuevo. Es algo nuevo. Ok, excelente. Valeria tiene la mano levantada. Sí, gracias. Justamente de mi parte, creo que mi interés es enfocado en trabajo social, ¿verdad? Más allá de la primera entrevista, es también conocer en qué espacios eh, podemos aplicar, ¿verdad? ¿Dónde podemos encontrar justamente, Sofía, como hizo la introducción, en qué espacios podemos acercarnos además de me parece una excelente herramienta, la bolsa de empleo del Coltras, pero también a nivel institucional o ONGs o empresas públicas, privadas, donde podemos acercarnos como a sus portales, eh, como para también ir monitoreando un poco eh, las ofertas laborales. Creo que eso me interesaría muchísimo. Ujú, ok, excelente. Muchísimas gracias a todos por participar en este espacio. Em, Vamos a conversar bastante sobre cómo iniciar, ¿verdad? Esta búsqueda. Entonces, vamos, nada más denme un momentito. Ya. Ujú. Les quiero compartir la agenda. Justamente esta sesión está dividida en cuatro fases, porque uno dice, bueno, ¿cómo ser efectivo en una entrevista de trabajo? Pero esa etapa del proceso es prácticamente de las últimas etapas del proceso de reclutamiento, ¿verdad? Hay un trabajo previo que hay que realizar, que hay que dedicarle tiempo para llegar a una entrevista de trabajo. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar por la fase uno, que corresponde a la búsqueda de empleo, y esto va a requerir la creación de un currículum, entendiendo que hay varias personas presentes que no han tenido de pronto la oportunidad de trabajar en alguna empresa, que actualmente están estudiando, ¿verdad? Que más bien están buscando cómo prepararse. Entonces, es importante esta parte del currículum. ¿Por qué? Porque es un documento formal, ¿verdad? Que recopila prácticamente toda nuestra historia laboral, todas nuestras fortalezas, toda nuestra información, que va a ser atractivo para los profesionales que están buscando este talento. ¿Ok? Entonces es prácticamente una carta de presentación que le vamos a presentar valga la redundancia, a un empleador. Entonces, es importante que desde ya, em, que desde este momento sepamos que estos currículums deben ser claros, deben ser concisos, em, que tal vez tengan máximo entre una o dos páginas. Ya vamos a ver más adelante el por qué, ¿verdad? Que podamos utilizar adjetivos que resalten nuestras fortalezas, em, y aquello que queremos
que nos distinga de otros profesionales. Si nosotros nos vamos a buscar a diferentes herramientas, machotes de currículum, vamos a encontrar un montón. Son un montón, pero vamos a ver que la mayoría comparten varios apartados, ¿verdad? Pero uno de esos es el resumen profesional. Ahí vamos a buscar resumir quiénes somos, ¿verdad? Con qué experiencia contamos y cuáles son esas fortalezas que queremos que se distinga de otros currículums. Entonces, bueno, para esto, uno de los tips que tenemos es utilizar la inteligencia artificial. Para esto, y vamos a ver que para otras cositas también lo podemos utilizar. Para este resumen, ¿por qué? Porque tal vez no hemos hecho anteriormente un currículum, ¿verdad? Entonces no sabemos necesariamente qué podemos compartir. Tal vez nos comparamos con otros profesionales, con los currículums de otros profesionales y decimos, uy, ¿verdad? Ese tiene un montón de información y el mío está muy pequeñito. Entonces, pedirle apoyo a la inteligencia artificial, cómo puedo resaltar estas fortalezas puede ser de gran ayuda. De hecho, tenemos acá dos párrafos. Uno que yo diría, bueno, pues no está tan mal, pero que hay cosas que se le podrían mejorar. No sé si hay un voluntario que quiera de pronto leer el primero, que es el que tiene la X. Y de, Sí, no, sí, súper, excelente. ok, listo. Gracias, El- Amanda. con gusto. El ejemplo sería, soy un profesional del trabajo social con 5 años de experiencia en confección de estudios socioeconómicos, con conocimiento en diversos campos como salud, urbanismo, educación y servicios sociales. Poseo experiencia en el sector tanto público como privado y poseo conocimientos bases a nivel legal. Ujú, ok, muchas gracias. No sé si quieres leer el que sigue. Sí, para igual hacer la comparación mejor. Ok, excelente. Soy un trabajador social dedicado y compasivo con 5 años de experiencia en brindar apoyo y recursos a individuos, familias y comunidades en diversas áreas de necesidad. Mi pasión radica en empoderar a las personas para que superen desafíos y alcancen su máximo potencial. Poseo una sólida base en teorías de trabajo social, metodologías de intervención y evaluación, así como un profundo conocimiento de recursos comunitarios y legislación relevante. Ok, excelente. Bueno, yo les pregunto, de pronto, ¿qué tanta diferencia hay entre el anterior y este? Buenas tardes. Sí, Dianela, adelante. Gracias. Me parece que el segundo renglón, digamos, el segundo párrafo, tiene como lenguaje un poco más técnico y un poco más desarrollado. El Ujú, primero está como un poquito más, digamos que más reservadito en palabras que el segundo. El segundo como que tiene más expresión y se da un poco más a conocer como trabajador social que es. ujú, excelente. Muchísimas gracias a Amanda y Yanela por sus aportes. Sí, es correcto. Si vemos en el segundo párrafo, este profesional está buscando resaltar que es un profesional dedicado, que es compasivo, ¿verdad? Está resaltando habilidades que es probable que un empleador esté buscando, que también habla un poco de cuál es su pasión, ¿verdad? Y está muy alineado en empoderar y quizá para un rol de trabajador social requiera de empoderamiento, ¿verdad? Dependiendo de lo que esté buscando cada compañía, cada empresa. Entonces, sí, es correcto. El primer párrafo, como les decía, pues no está tan mal, pero sí podría abordar un poco más, resaltar más experiencia, más detalle. Por ejemplo, esta dice, posee una sólida base en teorías de trabajo social, metodologías de intervención. Ya estamos hablando, ya estamos desmenuzando información, ¿verdad? ¿Qué tipo de metodologías conocemos? No solo decir, sí, cuento con metodologías, conocimiento en metodologías, no, ¿verdad? Sino eh, esta metodología, esta otra metodología, y esto es lo que me diferencia. ¿Ok? Vamos a ver.
Esa es como la primera parte que vamos a ver en un currículum. También vamos a hablar de la estructura básica de estos. Em, Hay información personal, nombre y contacto. En este caso, mi recomendación, desde mi experiencia en reclutamiento, es poner el nombre completo, porque podemos ver que Marías Rodríguez, de pronto hay muchas en la industria, ¿verdad? Em, o hay muchas Marías Rodríguez aplicando, entonces desde ese momento empezar a diferenciarnos, ¿verdad? Con el segundo apellido, em, para que nos logren ubicar y también pues que no se traspapele ahí la información. Contacto, número de teléfono y correo electrónico. Indispensable, aunque ustedes no lo crean, uno ha recibido currículums sin los contactos, ¿verdad? Entonces se vuelve un poco complejo poder tener una comunicación más ágil con estos profesionales que están interesados. Y tanto como El resumen profesional es lo que les estaba conocimiento, comentando. Qué pena, es que creo que alguien tiene el porque seguro micrófono Ya, ya encendido. comienza, ya sabe el tema, empezamos. ya conoce, ya. Muchas gracias. ¿Ok? Bueno, en cuanto a experiencia laboral, para aquellas personas que han tenido experiencias laborales, pues indispensable, ¿verdad? De poner el nombre de la empresa en la que trabajó, el puesto que desempeñó y vamos a ver que aquí usualmente la gente pone funciones que tenían a cargo, responsabilidades. Sin embargo, también es importante poder colocar uno o dos logros dentro de cada experiencia laboral, porque entre empresas, ¿verdad? Puede que las funciones sean muy similares. Entonces, ¿qué me puede diferenciar? Estos logros que son míos como profesional. Para las personas que no han tenido una experiencia laboral, em, pueden aprovechar este espacio para poner experiencia académica, si han sido asistentes de profesores, si han tenido la oportunidad de hacer pasantías, voluntariados, prácticas profesionales, y de igual forma aplica, ¿verdad? Poner en la empresa en la que lo realizó el puesto que tenía y también sus funciones y logros, porque finalmente, como les decía, probablemente hay varias personas que han hecho voluntariados, pero yo quiero destacar. Entonces voy a poner mi logro en mi experiencia. Em, Vamos a ver, bueno, la formación académica, las certificaciones, esto siempre genera valor en el currículum y también le da claridad a la persona que lo está leyendo de, con lo que cuenta, ¿verdad? Y si hace sentido también con lo que está buscando este profesional en reclutamiento y selección. Habilidades y competencias. ¿Ok? Vamos a ver, primero vamos a enfocarnos en algunos errores comunes, luego vamos a ver y revisar de pronto este currículum que tenemos acá a mano. Entonces, bueno, algunos errores comunes. Colocar información que no es necesaria, ¿verdad? Menos es más. De acuerdo con la reforma procesal laboral de Costa Rica, ¿verdad? Que es la norma que regula la justicia laboral en el país, em, nosotros no podemos ser discriminados por diferentes datos personales, ¿verdad? Entonces, la recomendación de todos los o la mayoría de los profesionales de recursos humanos es no agregar información como edad, direcciones, bueno, ubicación de dónde vive la persona, fotografías, ¿verdad? Ya no se piden fotografías, antes se pedían fotografías y era muy común también ver discriminación por estos datos. Tampoco recomendamos poner pasatiempos, bueno, creencias religiosas, eh, en general información que no va a estar relacionada al puesto al que queremos aplicar. Como veíamos en los ejemplos anteriores, estos pequeños resúmenes que tenemos en el currículum, em, que no tengan pues ninguna competencia, ninguna habilidad que queramos resaltar, alguna ventaja competitiva, comparativa, para hacer la excepción, ¿verdad?, entre otros profesionales. Ese es otro error.
El orden de la información, este es súper importante. Yo les voy a contar desde mi experiencia. Una persona que se dedica a reclutar el 100% de su tiempo, dependiendo igual de la compañía, del volumen de trabajo, mínimo está buscando profesionales para 7 u 8 vacantes completamente diferentes, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ir haciendo la suma y la resta, ¿verdad? Pero la cantidad de currículums que puede ver un profesional es, es, es mucho, ¿verdad? Son muchos currículums. Entonces, el tiempo que tiene, y esta es em, la realidad de Costa Rica y de muchos países, es que el tiempo que tienen para dedicarle a cada currículum es muy corto, ¿verdad? Tal vez 1 a 2 minutos máximo por currículum. Entonces, hay que buscar que sea lo más llamativo posible. ¿Qué pasa si yo como reclutador voy y en la parte, en el apartado de experiencia laboral, lo primero que tengo es mi experiencia más antigua, ¿verdad? Que yo como reclutador, o bueno, la persona como reclutadora, va a, de pronto no le va a hacer sentido, va a tener que revisar em, por qué esa persona está aplicando. Entonces aquí la recomendación es siempre, siempre poner de primer lugar la oportunidad laboral o el trabajo más reciente, el más actual, igual la pasantía más reciente, el voluntariado más reciente y de ahí a lo más antiguo. ¿Ok? Otro de los errores que podemos ver son currículums demasiado largos, como les decía anteriormente, 1 o 2 páginas ya es mucho. 2 páginas ya es mucho, pero todavía es aceptable. Pero ya 3, 4, 5, y ustedes van a decir, eso es mentira, la gente no manda los currículums así. Eso es verdad. Y mandan párrafos muy largos, ¿verdad? Que no necesariamente nos están brindando el contenido que puede ser relevante. Y se vuelve también visualmente em, agotador. Asimismo, que está relacionado a lo siguiente, que es utilizar formatos poco conocidos con muchos colores. Yo sé que uno busca machotes y hay machotes muy bonitos visualmente, pero que a la hora de revisar este montón de currículums se vuelve agotador a la vista también. Y no solo eso, sino que estamos enfocando nuestra atención al formato, a lo visual y no necesariamente al contenido, que es realmente lo que interesa, ¿verdad? Y por lo que queremos ser llamados a una entrevista. Y bueno, falta de adaptación a la oferta laboral. Igual más adelante vamos a hablar un poco sobre esto, pero una de las recomendaciones es tener un currículum en PDF listo para enviar, pero también tener uno editable. ¿Por qué? Porque si usted va a internet, a bolsas de empleo, a plataformas, a buscar o encuentra más bien una oportunidad laboral y usted quiere aplicar, em, usted puede ir a ver qué está pidiendo este perfil, ¿verdad? Siempre y cuando esté dentro de mi experiencia laboral y empezar a de pronto cambiar como palabras claves que hagan sentido entre mi currículum y lo que está buscando la empresa. Em, ¿Por qué? Porque es más ágil para la persona que lo va a ver decir, sí, mira, estoy buscando esto y esta persona cuenta con esta experiencia, ¿verdad? Siempre y cuando esté dentro de nuestra experiencia. Tampoco es ponernos a inventar. Em, y justamente lo otro que les quería compartir es porque la realidad es que hay muchísimas tecnologías, muchísimos sistemas, muchísimas plataformas que agilizan esta etapa del proceso a los equipos de reclutamiento. ¿Cómo? Porque esta tecnología agarra el currículum, agarra el perfil del puesto, dice, sí, vamos a ver, Sofía, este currículum coincide en un 80% lo que usted está buscando. Avance con este. Y esa es la realidad actualmente, gracias a la tecnología, ¿verdad? Pero entonces es algo que podemos empezar a trabajar en ese editable, poner esas palabras claves y luego enviarlo para que incrementen las posibilidades de que me llamen a una entrevista. Ajá. Antes de pasar con LinkedIn, tal vez
Tal vez les pregunto si tienen alguna consulta. Podríamos abrir el espacio, no hay ningún problema. Yo tengo una consulta. Ujú, O sea, si uno lo hace, digamos, con inteligencia artificial, hay ciertos, vamos a poner, por ejemplo, el INDER, ellos tienen una página donde usted accede, da ciertos datos, ¿verdad? Pero al final te piden el currículum, ¿verdad? Entonces usted accede ujú, ahí a su currículum. Por ejemplo, hace poquito una amiga me hizo uno con la IA y era bastante resumido, o sea, una página. Yo lo ujú, envié al INDEC, ¿verdad? Pero, como dices tú, ellos tienen ciertos parámetros que ellos piden, como en el decir en el cuestionario inicial. Ya hasta el puro final es que ellos te dicen, envíame tu currículo en PDF. ujú. Sí, tal vez de pronto no me queda clara la consulta. ¿Te refieres Sí, sí, ajá, perdón, perdón? que cómo saber, digamos, uno, si si la IA o sea, ¿qué IA puedes acceder que te diga, sí, quedó bien hecho el currículo? Porque de inteligencia artificial hay varias, digamos, por decirlo así. Entonces, ¿cómo saber Ujú. uno que uno está usando la correcta? Sí, vamos a ver. Una de las ventajas de la inteligencia artificial es que nos pueden agilizar, nos pueden apoyar, ¿verdad? En diferentes áreas. Una de esas podemos tomar el ejemplo de los currículums. Sin embargo, también hay algo que todavía la inteligencia artificial no tiene y es nuestro criterio, ¿verdad? Entonces, yo te diría, si vos consideras que tu currículum quedó muy escaso porque lo realizó la inteligencia artificial, vos puedes empezar a agregarle contenido que consideres que es valioso, ya sean experiencias que hayas tenido, ¿verdad? Tal vez no dejarle la responsabilidad 100% a la inteligencia artificial, sino también involucrarnos en revisar qué más le podemos agregar si de pronto lo vemos un poquito vacío. em, y tal vez ayudarnos más bien, más que nos lo haga al 100%, tal vez que nos ayude a, no sé, en la redacción, en cómo esta es mi información, cómo puedo resaltarla, ¿verdad? Pero finalmente está partiendo de información tuya. No sé Buenas si te noches. respondo la pregunta. Sí, ay, perdón. Buenas noches. Sí, Helen. yo tengo una consulta con respecto a la experiencia. Quería saber cuál es el tiempo válido que se toma de experiencia. En el caso mío, que yo tengo aproximadamente ya 6 años de estar inactiva en lo que es el campo laboral. Entonces, sí quería saber en ese caso, porque usted dice que hay que poner el más actual, pero que cuál es el tiempo que ellos, ¿verdad?, toman como válido para esa experiencia. Mm, Sí, creo que, gracias Helen por la pregunta, creo que es una pregunta eh, que no te puedo dar una fórmula, ¿verdad? O decirte un número exacto. Es bastante subjetiva de acuerdo a los procesos de reclutamiento en cada empresa, en cada compañía. Si vos sentís de pronto, y esa sería mi recomendación, si de pronto sentís que ha pasado un periodo largo en el que no has estado ¿Quieres las em, canciones? desempeñando algún puesto, podrías empezar a Ujú. trabajar tal vez en alguna pasantía, en algún voluntariado, para nuevamente colocarte a nivel, ¿verdad?, de experiencia y que no te vayan a descartar por tiempo. Pero como te digo, eso depende de cada empresa, de cada reclutador. A veces eso ni siquiera es relevante, dependiendo del perfil que estén buscando.
Gracias. Con mucho gusto, Helen. Bueno, tal vez rápidamente este currículum porque les dije que lo íbamos a ver. Ay, es que quería acercarlo un poquito, no sé si se logra apreciar. Bueno, quería que observáramos algunos errores, cosas buenas y cosas no tan buenas que tiene el currículum, ¿verdad? Entonces, bueno, podríamos partir que este currículum tiene fotografía, que dijimos que ya no es necesario poner fotos. Entonces, en este caso, Matías tendría que quitar la foto. Vemos también que en contacto, en información de contacto, hay información de su vivienda, donde reside esta persona. Eso también tendríamos que eliminar. Vemos un resumen, diría yo, con lo que hemos conversado, que es bastante escueto, ¿verdad? Es como muy pequeñito, de pronto no está resaltando tanto sus fortalezas. Vemos también, bueno, a mí me parece que el diseño está bonito. Sin embargo, creo que este borde café beige que tiene podría ser mejor aprovechado si no lo tiene y más bien ese currículum se puede ampliar un poco y redactar más en las funciones, porque si vemos, tiene unos 3, 4 puntos en cuanto a funciones por experiencia laboral, ¿verdad? Podría quedarse un poquito corto por la experiencia que ya ha tenido, ¿verdad? Estamos hablando que son más de 6, 7, 8 años de experiencia que podría detallar un poco más y agregar un par de logros para diferenciarse de otras personas que están interesadas también en una oportunidad laboral. Cosas que me parecen excelente. Bueno, detalla su conocimiento y sus habilidades en idiomas. Pone habilidades, tal vez podríamos priorizar unas 3, 4 habilidades como máximo, también para no saturar el currículum. Tiene en orden las experiencias laborales y bueno, también tiene la información de sus estudios. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a lo que sería LinkedIn, bueno, o LinkedIn, que pues es una herramienta bastante valiosa em, para las personas que están interesadas en buscar oportunidades laborales. Tal vez, bueno, tal vez no todos van a abrir el micrófono, ¿verdad? Y comentarnos, pero eh, también podrían comentarnos en el chat si algunos ya tienen su cuenta en LinkedIn, si algunos todavía no la tienen, si no la conocen, si no saben qué es, y aprovechamos igual este espacio para conversar sobre la herramienta. ¿Ok? Mientras nos Yo van la verdad escribiendo. no conozco. Ay, sí, perdón. Buenas tardes. Yo la verdad no la conozco y no tengo como cuenta aún, digamos. Ujú. Ok, excelente, Cata. Entonces, vamos a conversar sobre la herramienta. Es una herramienta bastante bondadosa. LinkedIn es una red social. eh, No es una red social común, ¿verdad? Como Instagram, como Facebook. Es una red social profesional. Entonces, pero seguiría como la misma línea de una de estas otras redes sociales. Entonces, uno tiene una cuenta, uno puede conectar con personas, puede hacer publicaciones, ¿verdad? Pero tiene otras bondades que es como aplicar a empleos desde esta red. ¿Ok? Entonces, bueno, de lo que tenemos acá en pantalla, tenemos por acá que es una de las redes sociales profesionales más utilizadas en la actualidad. Yo diría que LinkedIn ha venido a desplazar bolsas de empleo, ¿verdad? Como el empleo.com, de pronto tuvo su momento y muchísimas personas encontraron trabajo por este medio. Ahora muchísimas personas, perdón, em, han encontrado trabajo a través de esta herramienta, de esta red social. Nos permite conectar con colegas de diferentes sectores, em, no solo de nuestra industria, ¿verdad? Es una red bastante amplia, no es solo en Costa Rica, es una red global. Podemos seguir profesionales, justamente hay personas que se dedican el 100% del tiempo, ¿verdad? O algún porcentaje bastante alto en hacer publicaciones sobre
esto que estamos haciendo en esta sesión, ¿verdad? Em, en decir dónde pueden buscar oportunidades laborales, qué pueden mejorar en un currículum, este, cómo podemos contactar a otros profesionales para ser más atractivos en una oportunidad laboral y demás. Hay acceso a cursos, bueno, de pago y gratuitos. La herramienta puede ser paga, puede ser gratuita. Pues si se paga hay otras bondades, ¿verdad? También tiene la característica que el primer mes te lo puede dar gratis. Entonces aprovechar ese mes gratis para buscar conectar con más personas, para realizar cursos en ese mes, ya sea para reforzar habilidades que ya tenemos o de pronto desarrollar habilidades que consideramos son fundamentales ahorita en, en- en las oportunidades laborales que estamos viendo. ¿Ok? Hay acceso a cientos de opciones de empleo, sí, en Costa Rica, como les decía, y también en diferentes partes del mundo. Ya ahorita vamos a ver un ejemplo. Y además, esta herramienta, o bueno, LinkedIn, esta red social, le da trazabilidad a un proceso de reclutamiento. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si vos encontraste un trabajo, una oportunidad laboral y aplicaste, vas a poder ver el proceso, ¿verdad? Entonces, tal vez te va a informar, em, ya el reclutador abrió tu currículum. Ya el reclutador, ¿verdad? Pues en un escenario no tan positivo, avanzó con otros candidatos, ya se cerró el proceso. Entonces, también nos mitiga, ¿verdad? Esa ansiedad de saber qué pasó con mi postulación. Y también, por ese medio, las personas que están buscando talento envían sus mensajes como, bueno, muchísimas gracias, en ese momento no fuiste seleccionado y también le dan un cierre al proceso. ¿Ok? Vamos a ver, cómo podemos darle un uso más efectivo al LinkedIn? Es un poquito lo que he estado conversando. Podemos seguir empresas, podemos seguir personas, empresas tal vez que me interesa, no necesariamente está relacionado con lo que yo estoy trabajando, pero me interesa el contenido, también las puedo seguir. em, o más bien quiero seguir profesionales en recursos humanos para decir, para que, vamos a ver, para yo estar expuesta y decir, bueno, aquí estoy, ¿verdad? Te permite unirte a grupos. Vamos a encontrar muchos grupos relacionados a tal vez a las aspiraciones laborales, pero también grupos como más generales. Trabajos Costa Rica, y hay muchísima gente miembro de estos grupos. Entonces, en esos grupos vamos a ver oportunidades laborales o también vamos a ver profesionales diciendo los servicios profesionales que puede brindar. Aprovechar los cursos gratuitos que les estaba comentando. También hay universidades, hay empresas que tienen algún tipo de vínculo con LinkedIn, que una vez que terminas algún técnico, algún diplomado, algún curso y demás, de una vez te hace, em, o de una vez puedes agregar más bien en tu cuenta de LinkedIn esa certificación, o ya sea de aprovechamiento de algún curso, de algún técnico y demás. Bueno, aquí también está lo de resaltar las certificaciones obtenidas. Podamos contactar a las personas que ya son de nuestra red, o bien enviar tipo invitaciones, ¿verdad? Que en este caso se llaman conectar a ya sea reclutadores, personas que estén buscando perfiles como el nuestro. Y también una forma de decir aquí estoy, ¿verdad? O este es mi valor agregado, es publicar contenido en tu cuenta que sea relevante también a lo que estás, a tu experiencia. ¿Ok? Excelente. Entonces vamos a pasar a este ejemplo. Esta es una cuenta, esta no es una cuenta real, es una cuenta que yo utilizo para explicar justamente o utilizarlo de ejemplo para esta parte. ¿Ok? Entonces, ese es un perfil. Vemos que María Rodríguez, probablemente hay muchas Marías Rodríguez, podría agregarle un segundo apellido. Así se ve una cuenta en LinkedIn. Aquí vamos a encontrar profesionales que ponen fotos
eh, lo más cercano a lo profesional, ¿verdad? No, no como Instagram, no como Facebook. Em, También tiene la opción de poner una portada, yo puse una genérica, sin embargo las personas buscan que también esté relacionado a su experiencia laboral o de pronto las mismas empresas generan este tipo de portadas que están relacionadas a su giro de negocio para que las agreguen. Entonces, bueno, podamos ver, es casi como ver un currículum, ¿verdad? Pero en digital, em, y que además te permite postular desde este medio a diferentes puestos de trabajo sin tener que ir a diferentes plataformas. Vemos que, bueno, que es ejecutivo de ventas en Café Brit, que trabaja en San José, o bueno, en San José, Costa Rica. Vamos a ver, los voy a adelantar un poquito, ya vemos lo otro. Vemos el acerca de corresponde como al resumen que hemos estado viendo en los currículums anteriormente. Sí, perdón, Es que fíjate que se me quedó como en la misma diapositiva, pero no sé si solo a mí. ay, qué pena. Debe ser que estoy compartiendo solo. Entonces no están viendo LinkedIn. No, no estamos No, viendo no, LinkedIn. No hemos visto nada, de Ay, qué hecho. pena. de Vamos a ver, muchas gracias por avisarme. Ya les voy a compartir. Vamos a ver. Ahora sí me confirmen. Ahora sí, mucho mejor. Muchas Excelente, gracias. muchísimas gracias más bien por avisarme. ¿Qué? Ay, Melina, veo que tenés la mano levantada. No sé si era para esto. Era para eso. Ah, Ya ok. la compañera se me adelantó. Muchas Muchísimas gracias, más gracias. bien. Qué pena. Bueno, Tranquila. entonces, ajá, este es, vamos a ver, están visualizando cómo se ve una cuenta en LinkedIn. Lo que les decía es que la mayoría de profesionales buscan poner una foto profesional, ¿verdad? Esta era la portada que les estaba comentando, que yo puse una genérica, pero que hay empresas que generan las propias o los profesionales buscan algo relacionado a su experiencia laboral o a sus intereses laborales. Vemos que, bueno, el nombre del puesto, la empresa en la que trabaja y la ubicación. En este caso, em, anteriormente les decía que para el físico no ponerla, en este caso sí lo solicita porque es una red global, ¿verdad? Entonces nos va a permitir saber con quién estamos hablando y de qué lugar, si realmente esta persona, si tenemos una vacante en Costa Rica, ocupamos a una persona de Costa Rica probablemente, ¿verdad? Este apartado que dice añadir insignia de verificación, el mismo sistema se lo da cuando es una persona real, ¿verdad? Entonces es una garantía para las demás personas que está hablando con una persona real detrás de la pantalla y no con, con un ejemplo como este. ¿Ok? Tiene bondades, por ejemplo, puedo decirle a la gente, me encuentro buscando un nuevo empleo". Entonces, me comparte sugerencias de a quienes darles visibilidad de mi situación, ¿verdad? Y, y de qué puede poner más o menos. Igual yo lo puedo editar. Esto que dice todos los miembros de LinkedIn te permite poner también un marco en la foto que dice Open to Work. Estoy abierto a oportunidades de trabajo y así las personas que se dedican a reclutar profesionales saben que esta persona está abierta a oportunidades laborales. ¿Ok? También podemos añadir secciones. Esto ya es pues dependiendo de lo que consideremos, puede generar valor a la hora de buscar trabajo, ¿verdad? Entonces, bueno, cosas esenciales como educación, puestos, servicios que puedo brindar. Si tuve un descanso profesional, la compañera que ahora me comentaba, ¿verdad? Que tuvo un periodo de 6 años que em, no ha desempeñado, ¿verdad? En alguna empresa, algún rol. Entonces puede poner que fue un descanso. De ser el caso, ¿verdad? Yo estoy asumiendo, yo no estoy diciendo que sea eso, es un ejemplo. También podemos poner aptitudes, también nos da recomendaciones.
algún elemento destacado, licencias, certificaciones, proyectos, cursos, recomendaciones y adicionales, ¿verdad? Bueno, algún voluntariado, publicaciones que yo haya hecho, patentes, entre otros. ¿Ok? Esto de mejorar perfil, vean que hasta este mismo LinkedIn utiliza la inteligencia artificial y si uno quisiera pagar la herramienta, pues la puede pagar, pero si quiere utilizar este mes gratis, que era cuando yo les decía ahora, sacarle el provecho para ver cursos, para mejorar mi perfil, ¿verdad? Y dice que pagamos 0 colones. Nos dan un mes gratis y le podemos sacar muchísimo provecho. Vamos a ver, bueno, esto de análisis es más como para yo entender cuántas impresiones ha tenido el perfil, cuántas personas han visto mi perfil profesional, em, y también cómo nos da gráficas, ¿verdad? De cuál es ese movimiento. Entonces, esta semana me vieron 1000 personas, la siguiente semana me vieron 30, tal vez es porque la semana anterior publiqué mucho, esta no he publicado tanto, ¿verdad? O porque estuve aplicando posiciones, estuve conectando con gente, entonces también nos permite tener esa visibilidad. Vamos a ver, bueno, eso como les decía, vamos a ver, aquí Y está. Willis. Ah, Acerca de, era lo que les decía que equivale, ¿verdad? Al apartado que dice resumen o perfil profesional en el currículum. La experiencia, si ven, la herramienta nos pone siempre el actual de primero y luego los anteriores. Podemos poner funciones, podemos poner logros, también podemos especificar si fue presencial, virtual, híbrido, si tuve media jornada, jornada completa, si el trabajo era temporal y demás. También la educación y algunos conocimientos y aptitudes. Igual certificaciones, podríamos poner certificaciones y demás. Así se ve el perfil de la persona. Pero si ven, tenemos un montón de herramientas aquí arriba, en esta barra, ¿verdad? Entonces, podemos irnos a la página principal y esto es como cuando uno se mete a Facebook, ¿verdad? Entonces uno empieza a bajar y demás. Y aquí podemos ver las publicaciones de las personas, recomendaciones de a quién podemos seguir, em, y demás. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, tenemos la herramienta de buscar, que yo ya tengo una abierta. Vamos a ver, nada más déjenme ver cómo puedo mover esta barrita de aquí. Ok. Em, yo quería buscar a alguna Laura, ¿verdad? No sé, una Laura que yo sé que trabaja en recursos humanos. También podría buscar reclutadores. Entonces, si ven, tenemos una gama bastante amplia de opciones. Podemos reclutadores, publicaciones o reclutadores empleos, reclutadores, empresas, ¿verdad? Que se dediquen a eso o personas. Entonces, yo voy a ir a conectar y aquí puedo seguir filtrando, ¿verdad? Entonces, reclutadores en Costa Rica voy a poner. Ok, entonces voy a tener un montón y puedo, ves, aquí abajo tienen un montón de páginas y yo puedo empezar a conectar, seguir, ¿verdad? Y si quiero conectar, también puedo enviar una nota, añadir una nota y decirle, hola, buenas, veo que estás buscando tal posición y yo estoy interesada, mi número de contacto y podemos continuar conversando, ¿verdad? O simplemente quiero ampliar mi red y puedo empezar a conectar con personas. Vamos a ver, aquí tengo otro ejemplo. Esto sería para buscar, por ejemplo, grupos de trabajo. Yo puedo poner así como hice en el anterior que puse Laura, que puse reclutadores, yo puedo poner empleo Costa Rica y filtrar por grupos. Entonces puedo empezar a unirme a todos estos grupos que veo que están ofreciendo trabajo en Costa Rica propiamente. Y si ven, son un montón. Entonces, bolsas de empleo, tal vez asociaciones, fundaciones, ONGs, y demás. ¿Qué más también? Vamos a ver.
o puedo poner, vamos a ver, empleo. Y si ven, bueno, aquí voy a quitar el filtro para poder visualizar todos los demás filtros, más bien, y voy a poner empleos. Y si ven, esta es la base de datos que tenemos para ir a buscar trabajo. Entonces, bueno, vamos a ver que hay 2124 resultados y que podemos crear alertas. Entonces, ¿ves? Puedo gestionar la alerta y decirle, ay, ujú, y decirle, avísame, ah, ¿verdad? Cuando haya un empleo, dependiendo de cómo lo busquemos. En este caso es que yo puse empleo, pero si ustedes hubieran puesto otro nombre, avísame cuando hay un empleo con esta palabra, ¿verdad? Entonces puedes avisarme diario, cada semana, por email, por notificación y guardas. ¿Ok? Vamos a volver. Y justamente vamos a ver también que en cada publicación de vacantes, de oportunidades laborales, las empresas o las personas que están detrás de esto eh, van a compartir todo el detalle posible. Entonces, bueno, acerca del empleo, acerca de la empresa, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que estamos buscando, ¿verdad? ¿Qué ofrecemos? Y luego podemos solicitar. Solicitar, y aquí es, como decía la compañera, em, completar de igual forma. Hay empresas que no se van a quedar solo con tu currículum, sino que tal vez pueden mandarte alguna prueba, completar tal vez cierta información para saber si cuentas con el conocimiento técnico, ¿verdad? Y entonces continuar el proceso. Y finalmente, este es el apartado de e-learning, que es donde están los cursos gratuitos y de pago, ¿verdad? Para desarrollar o continuar em, fortaleciendo ciertas habilidades que queramos. Entonces, hay muchísimos tipos de curso. Hay cursos que son más chiquiticos, hay unos que ya sí requieren tal vez de más tiempo. Hay cursos en inglés, hay cursos en español y probablemente también en otros idiomas. Ok, ahí nada más sería de buscar los cursos de mi interés. Ok. Vamos a ver, voy a pasarme a la presentación. Me confirman, porfa, si la pueden visualizar. Sí se visualiza. Sí, muchísimas gracias, Fabiola. Y tal vez, bueno, si alguno tiene alguna pregunta, si de pronto algo no les quedó tan claro de la herramienta LinkedIn, también me puedan decir. Con mucho gusto nos podemos devolver. ¿Ok? Y si no, entonces podemos hacer un receso de 20 minutos. Estaríamos volviendo a las 7:20, si les parece, para continuar con las fases que nos quedan. Está ¿Ok? bien. Listo. Muchas Excelente. gracias. Muchas gracias. Bueno, esta segunda fase corresponde a la preparación previa a la entrevista de trabajo. Bueno, ya pasamos la primera, que era, ¿verdad?, dónde empezar a buscar, cómo mejorar mi currículum para poder aplicar y demás. Ahora vamos a la preparación. Cuando ya nos han llamado a una entrevista de trabajo, em, es fundamental que podamos prepararnos previo a.
De hecho, eso les va a generar muchísima confianza, prepararse antes de, em, confianza para comunicar su experiencia, confianza para contestar a preguntas. Tal vez no estábamos preparados o no esperábamos algún tipo de preguntas, pero nos puede dar calma también em, ante esa situación que puede generar nervios. Ok, entonces vamos a ver. Prepararnos es andar un paso adelante prácticamente. Y bueno, podemos ver en la filmina, ¿verdad? Lo que les decía de la confianza, les va a dar esa confianza necesaria para enfrentar la entrevista y poder comunicar las habilidades, las competencias, la experiencia y sobre todo también que, bueno, pueda hacer la diferencia entre otros candidatos que no se prepararon y segundo, que los entrevistadores valoran esta preparación. Hace que la entrevista sea y pueda ser fluida, ¿verdad? Y que también vaya a influir en el resultado final de la entrevista. Entonces, algunos tips, esos son algunos tips. Si ustedes conocen otro, igual pueden compartirlos en el chat, pero algunos tips para una preparación adecuada. Bueno, primero, indispensable que investiguen sobre la empresa que, que los está buscando. Es típico de todas las preguntas que hacen en las entrevistas, ¿por qué estás interesado en trabajar con nosotros? ¿Verdad? ¿Qué te llama la atención de esta empresa? Yo sé que pueden haber muchas respuestas, pero haber investigado sobre la compañía puede dar un mejor contexto tanto para uno como para el reclutador, para el entrevistador, de por qué queremos o por qué estamos interesados en esa oportunidad laboral. Podemos buscar propiamente la página principal de la empresa, si es que tienen, sino también podemos apoyarnos con la inteligencia artificial, pedir un resumen, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? ¿Qué hace? ¿Dónde está ubicada? ¿Es una empresa? ¿Tiene varias empresas? ¿Tiene sucursales? ¿Es una ONG? ¿Es, es un poco del contexto de la compañía en la que posiblemente podríamos entrar a trabajar? Revisión del perfil de puesto. Ahora les enseñaba igual en LinkedIn o podría ser en otra plataforma, en otra bolsa de empleo, que tengamos acceso al perfil de puesto que están buscando y pues súper necesario comprender que las necesidades que el empleador tiene también pueden alinearse con las habilidades y mi experiencia que yo tengo, ¿verdad? Entonces, justamente eso me sirve de contexto para decir, bueno, ellos están buscando eso, entonces en la entrevista yo voy a mencionar mi experiencia que también está alineado a eso, ¿verdad? Entonces, estamos alineando el discurso. Más allá de funciones y responsabilidades, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente tip, que es identificar cuando ustedes estén buscando o estén revisando estos perfiles de puesto, van a encontrarse que en muchos van a decir competencias blandas, competencias requeridas. Entonces vamos a ver que por ahí van a decir como comunicación asertiva, trabajo en equipo, liderazgo, entre otros, ¿verdad? No sé, orientación al detalle y demás. Así como hicimos con las funciones y responsabilidades, lo ideal es que identifiquen cuáles son esas competencias, cuáles son esas habilidades blandas que estamos viendo en el perfil de puesto para yo poder prepararme de situaciones específicas y tal vez ya adelantándome un poco a cuando estoy en la entrevista, poder dar ejemplos desde mi experiencia sobre esas competencias que yo sé que ellos están buscando, ¿verdad? Vamos a priorizar esas competencias. Vamos a ver, practicar una presentación personal que te permita iniciar la entrevista con confianza. Como les decía anteriormente, si practican, si se preparan antes de la entrevista, van a ir un paso adelante y el resultado puede ser, o más bien esto puede influir en el resultado que estamos buscando, que es que nos vayan a contratar. Entonces, creo que es
es algo que todos podemos hacer. Buscar un espacio de confianza en la casa, un espacio seguro, sin ruido, poner un espejo enfrente y empezar a observarnos cómo estamos compartiendo quiénes somos, ¿verdad? Ese resumen que hemos estado conversando en el currículum es también una breve presentación sobre ustedes. ¿Ok? Y asimismo, vamos a hablar sobre bueno, el siguiente tip que sería preguntas típicas. Si ustedes le preguntan a algún familiar, algún conocido, alguna amistad que haya tenido la oportunidad de ir a una entrevista de trabajo, pueden preguntarles, bueno, ¿y qué tipo de preguntas les han hecho? También podemos trabajar con la inteligencia artificial, ¿verdad? Bueno, ¿qué tipo de preguntas podrían realizarme? Para yo empezar a preparar mis respuestas, ¿verdad? Siempre desde la experiencia em, y ser sinceros, ¿verdad? No, de pronto no querer adornarlo, no querer de pronto decir sí he hecho esto, ¿verdad? Y tal vez no necesariamente se lo ha realizado. Em, y si ven, aquí entre paréntesis dice, bueno, ¿cuáles son algunas de las más frecuentes? ¿Por qué estás interesado en esta empresa, verdad? O en esta oportunidad laboral. Por eso es importante prepararse. ¿Cuáles son algunas fortalezas tuyas? ¿Cuáles son algunas oportunidades de mejora? ¿Qué logros has tenido? ¿Cuáles han sido los retos más importantes, más desafiantes, verdad? Em, ¿Qué te diferencia? ¿Por qué vos y por qué no otros de los candidatos? ¿Ok? Tal vez ahí les agrego un tip. No sé si ustedes han utilizado ChatGPT, ChatGPT, como la conozcan. Tiene la opción de hablar al momento como, bueno, como la inteligencia, ¿verdad? Em, pero hasta podrían entablar una conversación, decirle, mirad, quiero practicar hacer una entrevista, entonces hazme preguntas por competencias, hazme preguntas típicas de una entrevista y ahí van conversando. Lo vacilón de esta herramienta es que vos hablas y él instantáneamente te va contestando de acuerdo a lo que vos vas diciendo. Entonces, como una conversación. Y si no lo quieren hacer con esta herramienta, también pueden buscar a alguien de confianza para practicar una entrevista y que ellos les realicen estas preguntas. Casos reales, bueno, tal vez ahorita me adelanté, siempre buscar casos reales que haya sido desde su experiencia. Em, Importante que lo puedan repasar, que lo puedan escribir, em, para que de pronto ante los nervios en una entrevista no se les vaya a olvidar y puedan resaltar esos que han sido como los más críticos, los más significativos. Practicar la entrevista con, bueno, con uno mismo, ¿verdad? O con otras personas, por ahí también les decía, en el caso de si es una entrevista en otro idioma, eso también funciona un montón. Si hay, pues, duda ante el dominio del idioma. Em, y bueno, en otros casos se recomienda a las personas cuando trabajan con portafolios de productos, de proyectos y demás, por ejemplo, arquitectos, ingenieros, gente de diseño, entre otros también tenerlo listo. Pueden escribir en el chat, tal vez si saben de algún otro tip, otro aspecto que deben tener en cuenta, entonces nos lo comparten por chat. Pasamos a la fase 3. Esta fase es ya durante la entrevista. Entonces, vamos a pasar a conversar sobre este apartado. Tal vez es importante em, entender, ¿verdad? O contextualizarnos que estamos yendo a una entrevista con un profesional que está em, entrenado, capacitado, no solo en hacer preguntas, ¿verdad? Sino también tener una escucha activa de lo que la persona le está diciendo y observar también el comportamiento de la persona. Entonces, es súper importante que desde el momento que nosotros llegamos a la entrevista, y aquí lo podemos separar en dos grandes partes, ¿verdad? Porque ahora a partir de la pandemia, la mayoría de las entrevistas son virtuales, por lo menos las primeras entrevistas, pero muchas continúan siendo presenciales. Hay muchos aspectos
que se pueden considerar tanto en entrevistas presenciales como en virtuales, pero que yo quiero tal vez comentar algunas en caso de que sea virtual. Por ejemplo, ¿verdad? Es súper importante que desde el momento en que nos conectamos, eh, mantengamos una buena postura. Esa es una, eso se comparte tanto presencial como virtual, pero una recomendación para la virtual es no conectarse tarde, ¿verdad? No conectarnos justo a la hora. Podríamos conectarnos unos 15 o 10 minutos previo a la entrevista para verificar que tenemos buen audio, que tenemos buena iluminación, que nos funciona la cámara, que podemos poner un fondo para que no haya ruido visual detrás de nosotros, tal vez no ver personas pasando, tal vez si tomaste la entrevista desde el carro, que ojalá no fuera así, pero también poder poner un fondo y que no se vea el carro como tal. Em, Asegurarnos de que no haya un ruido de fondo, personas hablando. Esto no solo lo va a desconcentrar a usted como candidato, ¿verdad? Sino también va a desconcentrar y no le van a poder prestar atención, bueno, el reclutador, el entrevistador, a lo que estás diciendo. ¿Ok? Em, Verificar que tengamos buena conexión a Internet también. Y otros que no hay que dejar de lado es la vestimenta, tanto presencial como virtual. Em, Creo que estar aquí con el celular, ¿verdad? Atentos al celular nos va a desconcentrar. Algo que les recomiendo que nunca hagan. Yo he estado recomendando la inteligencia artificial para muchas cosas porque de verdad es un gran apoyo, em, pero nunca, nunca en una entrevista de trabajo utilicen la inteligencia artificial mientras les están haciendo la entrevista. ¿A qué me refiero con esto? Que mientras el entrevistador le está haciendo la pregunta, uno va transcribiendo la pregunta porque realmente vas a tener una respuesta plana, completamente plana. Bueno, el entrevistador también se da cuenta, se nota que se está leyendo, ¿verdad? Y se está perdiendo una gran oportunidad de poder compartir realmente la experiencia como se vivió. ¿Ok? Em, Creo que eso de forma virtual, que las tenía anotadas por acá, algunos aspectos psicológicos a considerar, ¿verdad? O que también consideran los entrevistadores, saludar con firmeza, con una sonrisa, eh, proyectar la voz. De pronto, si llegamos a una entrevista y hablamos muy bajito, entonces no nos van a poner atención, no se va a entender qué es lo que estamos diciendo. ¿Ok? Em, bueno, hay personas que se les facilita mucho conectar con otros, ¿verdad? Entonces, si tiene la habilidad de hacerlo, puede hacerlo, siempre y cuando no sea algo muy forzado. Buscar una postura, perdón, cómoda, que se sienta a gusto. em, si de pronto estamos como muy rígidos, damos a entender que no estamos a gusto, ¿verdad? Que la estamos pasando muy mal, y que estamos nerviosos. Entonces, tratar de buscar una postura bastante relajada o con la que se sientan a gusto. Mantener contacto visual durante la conversación. Esto presencial es, ¿verdad? Eh, Claramente siempre vamos a estar probablemente con una o con dos personas más en una entrevista, entonces siempre buscar hablarle a los ojos. Em, y en el ámbito virtual, este, tal vez siempre ver a la cámara, ¿verdad? Tal vez no lo estamos viendo a los ojos y evitar tal vez estar todo el tiempo viendo otro monitor así. Entonces yo les estoy hablando al monitor, pero nunca estoy viendo a la cámara. Entonces no hay una conversación. ¿Ok? Mantener escucha activa, muy importante, porque tal vez te preparaste con ciertas preguntas, pero no necesariamente puede que te hagan esas, puede que te hagan muchas otras preguntas. Entonces, mantener la escucha activa para entender qué es lo que nos están queriendo consultar. Sinceridad, lo he estado conversando, ¿verdad? Comentando, ser sincero, para tener esta confianza y no dudar de qué es lo que yo estoy diciendo. La vestimenta adecuada, tanto a nivel virtual como a nivel presencial, em, adecuada al sector, ¿verdad? Pero siempre que se sientan cómodas, tampoco es que vamos a ir
con ropa que finalmente nos puede afectar en en el rendimiento de la entrevista. Pueden llevar siempre una botellita de agua, tener una tacita de agua si es virtual, a mano, para un par de cosas, ¿verdad? Primero, porque esto les va a ayudar con los nervios, a manejar los nervios. Pueden tomar agua, pueden respirar. Y segundo, porque ante alguna pregunta usted puede tomar un traguito de agua y finalmente se está ganando un par de segundos para terminar de entender qué me está preguntando, ¿verdad? El entrevistador, también como ir acomodando ideas de qué es lo que yo puedo decir. Y bueno, también puedes prestar atención al lenguaje corporal de los entrevistadores. Hay, hay diferentes tipos de entrevistas. Tal vez este es importante o relevante, ¿verdad? Porque muchas veces lo realizan, se llaman assessment center o, bueno, entrevistas grupales, ejercicios grupales. ¿Y esto qué es? Bueno, hay procesos que pueden ser un poco más masivos, o tal vez o tal vez hay muchas personas que se postularon y quieren entrevistarlos todos a la vez. Entonces van a realizar pues ejercicios que tienen un objetivo, y el objetivo es poder observar cómo usted se comporta ante situaciones lo más cercanas posibles a la realidad de esa empresa. Entonces, eh, vamos a ver, es importante mostrarse sin, sin tener, vamos a ver, yo me imagino cuando converso sobre este tipo de entrevista o de estos ejercicios grupales, como cuando uno ve un show en un teatro o en un circo, que hay un reflector, ¿verdad? Entonces, el que tiene la luz es el que habla, y digamos que es el que podría estar resaltando. Entonces, en esos ejercicios grupales, todos claramente están interesados en estar bajo ese reflector y resaltar ante otras personas que están también en ese espacio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el objetivo de estas dinámicas no es la competencia, ¿verdad? No es la competencia, sino es más, como les decía, observar que esta persona cuenta, por ejemplo, con competencias como liderazgo, cómo lideró el equipo, cómo se comunicó en equipo, cómo pudo trabajar, a pesar de estar siendo evaluados, cómo pudo trabajar en equipo con todas estas personas que también están aquí. Cómo solucionaron conflictos que se pudieron haber presentado, empatía, entre otros. Entonces, bueno, importante, que es más valioso el proceso que estamos viviendo que el mismo resultado, ¿verdad? Aunque parezca un ejercicio de competencia. Como les decía, la realidad es que no es una competencia. Entonces, ante esta experiencia, siempre evitar discutir, porque finalmente em, estamos dando una impresión que no es la que queremos. eh, Discutir, mostrarse frustrado, enojarse, de pronto levantar la voz, entre otros. ¿Ok? Y vamos a pasar a la fase final. La fase 4 es la entrevista por competencias. Como les decía ahorita, hay muchísimos tipos de entrevista. Una de las más comunes en la actualidad, oye, son las entrevistas por competencias. Entonces, las entrevistas por competencias, que ya vamos a ver. Sí, alguien quería hablar, perdón. Ok. Eh, bueno, ¿qué es una entrevista por competencia? Estas entrevistas están, o esta técnica, estos modelos, están diseñados para poder eh, entender cómo se comporta o cómo se ha comportado una persona en el pasado sobre alguna competencia fundamental, sobre alguna habilidad que es requerida para la posición. Entonces, em, utiliza un modelo que se llama el modelo STAR, que aquí abajito lo podemos ver. Bueno,
la S, la T, la A y la R. Ya vamos a profundizar en esto. Es importante que sepan que estas preguntas están formuladas en el pasado, de situaciones anteriores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo en una entrevista o más bien alguien me dice a mí, Sofía, ¿cómo es usted trabajando en equipo? Entonces yo claramente voy a decir, ah, no, súper bien. Yo soy súper buena trabajadora en equipo. Me encanta trabajar en equipo, ¿verdad? Entonces es muy difícil em, verificar que realmente trabajan en equipo y que es una habilidad con la que cuenta. Entonces, este modelo lo que hace es llevar a la persona a una situación específica en una experiencia anterior, ya sea en un trabajo, en la universidad, en un voluntariado, en una práctica profesional, entre otras. Pedirle que, esa sería la S, la situación. Pedirle que nos diga, ok, esa fue la situación. Ante esa situación, ¿qué tareas le correspondían a usted realizar? Toda la persona también nos va a ir detallando, bueno, pasó tal situación y yo tenía que hacer A, B, C y D. Nos vamos a la acción, que la acción es un poco el cómo, ¿verdad? Es un poco lo que nos interesa a los reclutadores y es la acción. Ok, tenías eh, tus tareas que eran A, B, C y D, pero ¿qué fue lo que hiciste y cómo lo hiciste? ¿Verdad? Entonces, bueno, entonces, aunque a pesar de que me tocaba hacer A, B, C y D, eh, pude hacer otras cosas que no necesariamente me correspondían, pero que finalmente ayudaron en el resultado. Y entonces nos vamos a ir a preguntar, o nos van a preguntar, cuál fue ese resultado, ¿verdad? Porque nos da una visión bastante amplia, un panorama bastante amplio de la situación, el proceso para llegar hasta el resultado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un par de ejemplos sobre preguntas por competencias. Ok, vamos a ver. Ujú. Una pregunta por competencia podría empezar, voy a decir empezar, porque vamos a ver que a partir de una pregunta pueden continuar formulándose muchas otras preguntas sobre una misma situación. Y esas preguntas se llaman de corroboración. Entonces, bueno, describe una ocasión en la que tuvo que adaptarse a un cambio inesperado. Entonces, bueno, yo podría decir, bueno, tal vez un ejemplo, vamos a ver. En el trabajo anterior, yo tuve una compañera que decidió renunciar y trabajamos como ejecutivas de ventas, entonces em, me asignaron los clientes de ella a mí. Entonces yo ya tenía mis clientes y los clientes de ella. ¿Sí? Si lo vemos por ese lado. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que ahí, con esas respuestas, no tenemos mucho contexto, ¿verdad? De, ok, tuviste la cartera de clientes de esta ex compañera y qué pasó. Entonces, te pueden preguntar, bueno, ¿y cuál era tu rol? Si vemos aquí, ya estamos profundizando en cuáles eran esas tareas que tenía. Bueno, en ese momento yo tenía que dedicarme 100% a mis clientes. Em, y como me están preguntando por adaptabilidad, entonces yo también puedo mencionar, me tuve que adaptar a la asignación de nuevos clientes. ¿Podrías detallarme qué hizo para poder responder a estos cambios? ¿Cómo lo llevaste a cabo? Ok, ya esto depende mucho, ¿verdad? De lo que haya pasado. En este ejemplo, vamos a decir bueno, yo conversé con mi jefatura, le expliqué cuál era la situación, la cantidad de clientes que yo tenía, el tiempo que le estaría dedicando a cada uno de los clientes y pedí apoyo con algunas tareas administrativas que de pronto la podía hacer otra compañera mientras yo atendía y sostenía, ¿verdad?, estos otros clientes que eran importantes para la compañía. Em, y bueno, yo busqué a cada uno de estos clientes, me reuní con ellos, les comenté un poco la situación, me presenté, les dije que yo les iba a estar dando seguimiento. Y si ven,
ya tenemos más contexto de cómo fue que se fue adaptando esta persona ante un cambio que no se esperaba. ¿Ok? Y bueno, ¿cuál fue el resultado de impacto? Bueno, que pude mantener a los clientes satisfechos, mantener las ventas que me habían solicitado para, em, mientras más bien contrataban el reemplazo de la persona que iba a estar a cargo de ellos. Entonces, bueno, entendemos que la persona pudo mantener un hilo, ¿verdad?, de la situación hasta llegar al resultado. Podemos ver otro ejemplo. Aquí tal vez ya no les voy a poner yo ¿verdad?, como la respuesta, sino podemos revisar más bien como la pregunta. ¿Cómo ha ayudado a un nuevo miembro de su equipo a aprender a hacer el trabajo? Entonces, claro, aquí estamos viendo cómo quieren evaluar si yo he trabajado en equipo, ¿verdad? Y también la habilidad que yo puedo tener en, eh, en desarrollar a un compañero de trabajo. ¿Cuál era su rol frente a esta persona? Entonces, bueno, ¿qué tenías que hacer? ¿Y cómo diseñó el proceso de enseñar a su compañero? Entonces, bueno, ¿qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo llegué a ese resultado que en un momento estaría compartiendo? ¿Cuál fue ese resultado? ¿Ok? Vamos a ver. Aquí voy a abrir el espacio por si alguna de las personas presentes quiere realizar alguna pregunta. Si hay alguna duda, algún comentario. Buenas noches. Sí, Melina. Sí, bueno, te quería comentar un poquito, digamos, sobre mi situación. Es que yo he realizado ya algunas entrevistas de trabajo, fueron virtuales, Mm, pero básicamente, digamos, estas entrevistas eran en inglés y ok. a la hora de estar hablando inglés, o sea, así como que en el momento de la entrevista yo me ponía súper nerviosa, pero súper nerviosa, tanto que, por ejemplo, si en clases yo estaba, las profes, los compañeros sabían y ya me habían escuchado hablar en inglés y yo decía, sí, yo sé hablar inglés, a la hora de estar en la entrevista a mí no me salían las palabras, a mí se me olvidaba Ujú, hasta el verbo to be. Y hacía ujú, los enredos más simples con las cosas más simples y sin gracia por el mismo tema de los nervios que me han estado afectando montones. Ya cuando, ujú, digamos, siento que, no sé, tal vez cuando siento que es como algo más serio, tal vez. Em, en este caso, ¿vos qué me recomendarías? Porque ya no sé qué hacer. Ya estoy ajá. asustada, digamos, de hacer más entrevistas. Ok, bueno, que dicha que lo has identificado, ¿verdad? Para que en vez de seguir pensando, lo estoy haciendo mal, ver qué puedo hacer para mejorar y quitar ese susto, esos nervios que tenés a la hora de hacer una entrevista. Em, Vamos a ver, varias cosas de las que vimos. Eh, Ujú. Uno, prepararte antes de la entrevista. Puedes practicar frente a un espejo las respuestas. Puedes ir preparado también con ciertas respuestas machoteadas, ¿verdad? Pero que le puedes agregar, cambiar un par de palabras que no te vaya a afectar tanto la estructura, ¿verdad? Con el idioma y que no te vayas a poner tan nerviosa. Puedes practicar con ChatGPT, como te decía ahora, de verdad es súper útil porque vos le decís, mira, voy a practicar, ocupo practicar una entrevista en inglés, hazme una entrevista en inglés. Entonces, y es en tiempo real, ¿verdad? Entonces es como si estuvieras en una entrevista de trabajo, ¿verdad? Obviando que es una inteligencia artificial, ¿verdad? Pero que te puede retar con preguntas. También le puedes decir, rétame con preguntas y después decirle, bueno, decime qué hice bien y qué puedo mejorar. Decime
qué tanto fallé en la estructura, en el vocabulario y, y qué otras cosas puedo mejorar. ¿Ok? Ujú. Em, ¿Qué Sí, más? básicamente de esto todo lo he aplicado, Ajá, todo lo he ok. aplicado y Perdón, no. yo agregaría también ahí una preparación desde la Ajá. parte más psicológica, como tal vez Ujú, hacer ejercicios de relajación, de visualización, encontrar, digamos, como un tipo de ancla emocional que te ayude como a canalizar la ansiedad, la frustración. Creo que eso ayuda mucho y, por supuesto, el tecito nunca está de más para que puedas ahí como bajar también los nervios. Pues las frases afirmativas, ¿verdad? Yo creo que la preparación también psicológica, porque me parece que es más un tema como desde la parte de tu confianza más que de lo técnico. Entonces creo que ujú, por ahí también podrías como prepararte mejor y de repente en otros ámbitos de tu vida necesites reforzar un poco más de tu confianza y esto también te ayuda, ¿verdad? Como seres integrales que somos, que Ujú, donde reforzamos un área de nuestra vida se refuerza la otra. ujú. Muchas gracias. Sí, yo también lo he pensado varias veces. Bueno, no, genial. Yo creo que en YouTube y en Spotify hay como mucho contenido acerca de esto y se puede sacar bastante provecho. Está bien. Muchísimas gracias de verdad por tu recomendación. La valoro mucho. Con gusto, Melina, para eso estamos. Vamos con una consulta que hay en el chat, Sofía, y luego ujú. con Yanela que tiene la mano levantada. Nos dice Gwen, ¿qué sucede con una persona que se acaba de graduar y no cuenta con experiencia? Ujú. Sí, yo creo que es una situación bastante común, no solo en esta carrera, sino en muchísimas otras. Y pues desde mi recomendación, les diría que es importante empezar a exponerse en situaciones similares a las laborales. Por ahí les comentaba. Sacar unos 3 meses para un voluntariado, sacar unos 3 meses para una pasantía, para una práctica profesional, para algún proyecto, empezar a ofrecer los servicios profesionales, ¿por qué no? Todo ese conocimiento que ustedes tienen también lo pueden ir a ofrecer em, para algún proyecto y empezar a acumular esa experiencia que en algún momento nos va a servir para ya posicionarnos en el ámbito laboral. Sí, totalmente de acuerdo. Justo, digamos, esa es como la recomendación de los expertos en estos temas. Y si hay alguien todavía en la carrera que está llevando esa charla o que ustedes les pueden recomendar, ser tutores, asistentes de profesores, aunque usted ya tenga el TCU hecho y tiene la oportunidad como de involucrarse en un proyecto, hágalo. Porque al final de cuentas, aunque usted en el currículum, por un tema de transparencia, tiene que poner que esa experiencia corresponde a un voluntariado, una pasantía o, ¿verdad? Algo que no me dio un pago como tal, no fue un trabajo Ujú, formal como tal, eso significa experiencia, significa desarrollo de habilidades, puesta en práctica de sus conocimientos técnicos y por ahí hay que empezar. Entonces, ujú, las asociaciones de desarrollo, los comités cantonales, sobre todo en nuestras profesiones que son sociales, ¿verdad? Hay muchísimo para explotar y yo creo que empezar como pues voy a decirlo así, como en el barrio, yo creo que es una buena oportunidad que puedan generar algún impacto desde la comunidad donde ustedes viven y ahí pues ir creciendo y haciendo también visible, pues haciendo visible su profesión. Entonces, creo que esas son como algunas de las ideas. Al final un reclutador no le va a preguntar a usted, ¿le pagaron o no le pagaron por esto? Pero yo creo que sí es importante la transparencia, sobre todo cuando llegan a las entrevistas. Porque si yo, por ejemplo, digo que yo tengo liderazgo, pero en lo que estuve fue detrás de un escritorio, como haciendo evaluaciones, pues a dónde estoy demostrando mi liderazgo, ¿verdad? Si ya yo puse que era una competencia.
Sin embargo, si yo empiezo a liderar un proyecto social en mi comunidad a través de la Asociación de Desarrollo, y que estuve buscando fondos, que tuve que trabajar con diferentes organizaciones, ¿verdad? Ahí, aunque hayan sido 3, 4, 6 meses llevando este proyecto de la comunidad de manera voluntaria, sí voy a demostrar mi liderazgo. Y entonces eso va a crear un precedente y va a generar experiencia. Entonces, bueno, yo creo que desde el trabajo social, por dicha, estas carreras tienen muchísimo para explotar desde ahí, ¿verdad? De generarnos nosotras mismas esas experiencias. Y vamos con las manitas levantadas de Janela y Gwen. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas Buenas noches. noches, sí. Sí, es que sobre esto que estábamos hablando, ¿verdad? Obviamente yo sé que el colegio tiene una bolsa de empleabilidad, ¿verdad? Donde están subiendo a menudo algunas ofertas laborales. Eh, Muchas gracias por la recomendación sobre empezar a hacer voluntariados, pero una consulta, ¿el colegio como tal no tiene ningún tipo de proyecto, digamos, como para personas que apenas están saliendo de graduarse, donde uno pueda hacer horas en algún tipo, digamos, de proyecto social como tal, de algún lugar o algún tipo de recomendación? Vieras que desconozco si el Coltras tiene directamente como algún tipo de programa con esto. Pero creo que a través de las filiales, los representantes de las filiales o en tal vez pues acercarse directamente a don Franklin o a la junta directiva, podrían saber si algo se está haciendo. Y de repente si no, ¿verdad? No, pues no está de más la idea que yo creo que bien recibida podría ser también. En Janela, que tiene la manita levantada, o no sé si Gwen también tiene algo más que aportar acerca de esta consulta que acaba de hacer. No. Janela, que tiene la manita levantada, ¿será que anteriormente no la bajó? Bueno, me parece que no. No sé si hay más Hola, sí, consultas. Sí, adelante. eh, para, no, no, para dar como mi aporte. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, sí, señora, adelante. Sí, la Ok. escuchamos. Bueno, mi Adelante. experiencia en entrevistas en el 2000, gracias. En el 2019, más o menos, yo me gradué de bachillerato en trabajo social. Eh, yo seguí haciendo voluntariado en el PANI por 2 años y me llamaron de Limas en la oficina central en San José para una entrevista de trabajo para un puesto de congestor social. Yo fui sin saber absolutamente a lo que yo iba. O sea, era mi primera entrevista. Yo nunca había hecho un currículum. O sea, ni siquiera tuve a quien pedirle consejos. Nada más me dijeron ser lo más sincera posible. Llegué, era un grupo, habían varios, ¿verdad? Que iban por el mismo puesto. Te daban como casos y usted tenía que hacer como un planteamiento, como lo que usted haría en ese caso, ¿verdad? Como trabajador social, y de último te hacían la entrevista. Yo me recuerdo que a mí me preguntaban muchas cosas y yo trataba de ser lo más sincera posible. Entonces me preguntaban que dónde estaban actualmente. Yo decía que en la oficina del PAN estaba haciendo voluntariado, no sé qué. Y ella me decía, estás muy compenetrada con el PAN. Y yo le decía, no es compenetrada, es que
es donde me han dado la oportunidad, digamos, de hacer voluntariado. Ahora mencionabas que estudiar la empresa o la institución a la que tú vas, esa tarea no la realicé. Y me acuerdo que fui y me preguntaron que por qué quería trabajar con el IMSS. Y yo le respondí, me recuerdo como si fuera hoy mismo. Este, es una gran institución en la cual me ha ayudado mucho porque en ese entonces recibía la beca de mi hijo y la recibo actualmente, ¿verdad? Entonces yo le dije, es una gran institución en la cual ayuda a muchas personas con sus recursos, pero siento que los recursos pueden ser mejor aprovechados. Yo siento que fallé, ¿verdad? Yo en ese entonces sentí que fallé, pero fue una entrevista que yo nunca en mi vida, o sea, nunca en mi vida tuve otra. Tuve esa y no tuve más. Quedé como oferente, ¿verdad? Supuestamente, pero nunca me volvieron a llamar para ningún puesto. Tengo entendido que uno tiene que estar como quien dice, mostrándose en la base de datos de ellos. Cada vez que sale un puesto, uno tiene que ofertar. Y lo que decía la compañera de estar activos, yo desde el 2020 fue como no volví a hacer voluntariado, hice 2 años en el PANI, donde supuestamente ellos me iban a dar una carta que constaba como experiencia laboral, pero en eso hicieron cambio de presidenta y ya no lo pasaron más. Ahora actualmente, bueno, yo cursé licenciatura y solo me falta, bueno, ya la tesis, ¿verdad? Por decirlo así, pero tengo una bebé de 1 año, entonces yo digo, no, no, no puedo en este momento. Entonces lo que estoy haciendo es como llevando cursos gratuitos donde estén charlas. Me voy a acercar a instituciones como el INDER o el mismo PANI, ¿verdad? Como para poder hacer un día de voluntariado y poder poner en práctica lo aprendido e igual poder ver si puedo llevar algún tipo de curso que me prepare no solo para sacar la tesis, sino también que me prepare más, que siento yo que es mi debilidad a nivel escritura, a nivel de expresión mía, porque ya uno tiende a ser muy coloquial, a tener muchas palabritas ahí, ¿verdad? Que uno tiene que tener un lenguaje más técnico y que eso se va aprendiendo en el campo, ¿verdad? Porque no hay nada más rico para uno que estar en un voluntariado y usted poner o sea, lo que usted aprende en la universidad no es comparable con lo que usted aprende en el campo, porque ahí es donde usted realmente aprende cómo usted ser trabajador social y cómo poner en práctica todo lo que usted aprende. Perdón por haberme extendido tanto, ¿verdad? Pero esa es desde mi punto de experiencia, ¿verdad? Y eso es como lo que pienso hacer este año. No, no sé si más adelante matricularé para sacar la tesis, pero pienso como acercarme al INDER porque pienso como realizarla desde ese ámbito. Entonces quiero como acercarme a conocer más la institución, a conocer más los proyectos y poder desarrollar la profesión desde otros puntos de vista que no sea solo PANI y otras instituciones que, ¿verdad? Que uno lo mandan a hacer cuando uno hace las prácticas. Pero eso sería para mis compañeras y compañeros, ¿verdad? No sé si hay, pero para tomarlos en cuenta. Eh, y de ahí no echar para adelante, ¿verdad? Como dicen popularmente. Y esa página estaré, estaré incluyéndome ahí porque sí, uno anda en búsqueda de empleo, a veces no solo en la profesión de uno, sino en otras, pero la idea es estar en la profesión de uno, ¿verdad? Muchísimas gracias por este espacio y disculpe por la extensión de mi intromisión. No se preocupe, Yanela, más bien muchísimas gracias a usted también por su aporte. Y entonces, si no hay más preguntas, no hay más comentarios, Tenemos levantadas las agradecerles. manos de Jocelyn Ay, y perdón, cerramos con Cata. perdón, es que yo no las estoy visualizando, perdón. Tranquila.
No, yo iba a comentar con respecto a lo que decía la compañera de hace un momento. Esas pruebas de limas, yo creo que, porque yo también las realicé, yo creo que lo que pasa no solamente en esa institución, sino a nivel general en la profesión, es que hay, sí hay bastantes vacantes, pero no en la zona central del país. Eso es lo que he notado, digamos, como que en la zona central del país hay como un poco más de competencia, por así decirlo, más profesional disponible, con mucha experiencia la mayoría. Entonces es muy complicado competir en el mercado laboral del área central del país. Por ejemplo, en lo que es el IMAS, en esa prueba que uno hace, en esa entrevista que mencionaba la compañera, este, si usted marca toda disponibilidad a todo el país, conozco varias, en mi caso yo no marqué todo el país porque no estoy dispuesta pues a irme a vivir a cualquier zona alejada, ¿verdad? Pero tengo compañeras que sí lo hicieron, hicieron el examen conmigo y efectivamente sí les salió en San Carlos, principalmente, no sé, Punta Arenas, Jacó, todas esas zonas, zonas costeras, las llamaron a varias. Entonces creo que es como ese es el tema del mercado laboral, que en la parte central del país hay mucha competencia y tendría uno que estar dispuesta a irse a vivir a zonas alejadas donde sí hay como más vacantes disponibles. Muchas gracias, Jocelyn, por tu aporte. Y terminábamos con Cata. Sí, es una pregunta que, bueno, siempre me ha surgido desde que empecé a hacer como el currículum, que dicen como que atrás, cuando ya no lo termina, tiene que poner como los títulos. Eso es como una pregunta que tengo, la verdad. No sé si se tiene que hacer o no. Ajá, bueno, yo te diría que es una práctica que antes se realizaba muchísimo, porque uno iba y lo dejaba en físico a las empresas. Ahora que lo hacemos de forma digital, yo te diría que mejor solo presentes la primera página, la segunda página de tu currículum como tal, y en dado caso que avanzas en el proceso con un empleador, cuando te lo soliciten, los envías, porque también, así como la inteligencia artificial nos ayuda y nos aporta muchísimo en muchas cosas, tanta tecnología también nos puede afectar. Entonces, que ande tu título, fotocopia tu título, foto de tu título, por cualquier lugar de la red, mejor lo evitas y lo compartes únicamente si te lo piden. Al igual, porque me acuerdo ahorita que en los comentarios al inicio alguien preguntaba sobre si se tenían que poner referencias laborales. Entonces, tal vez para aprovechar y contestar esa pregunta, em, al igual que con los títulos, compartir esa información cuando ya el reclutador nos lo está solicitando, porque es información sensible, es información personal, ¿verdad? Estamos compartiendo nombres, estamos compartiendo números de contacto de otros profesionales, de otros colegas, ¿verdad? Entonces, nada más para considerarlo. Y cuando nos pidan referencias laborales, ojalá no sea la referencia de una amistad, ¿verdad? Sino alguien con el que hayamos trabajado en algún proyecto, en algún voluntariado, alguien que haya supervisado nuestra práctica profesional para que tenga más respaldo, más sustento de esa referencia. Cata me dice sí y contesté tu pregunta. Sí, excelente, más bien muchísimas gracias. Y una más, nada más para dejar de Ujú, molestar. claro que sí, Si me llegan a hacer una entrevista no es por molestia. conferencia, yo puedo Ujú. responder base a mis prácticas profesionales universitarias, digamos, o solo si he elaborado. No, em, lo que decías, o sea, podés utilizar para esas respuestas toda tu experiencia que haya sido en voluntariados, en prácticas. ¿Por qué? Porque si te van a decir, contame alguna situación en la que hayas tenido que mm, colaborar con un compañero de trabajo o de voluntariado, ¿verdad? Igual aplica, entonces puedes irte a esa experiencia, a buscar una situación así y compartir ese detalle. Súper válido. Excelente, muchísimas gracias y por el espacio, de verdad, me ayudó muchísimo.
Muchísimo gusto. ¿Ok? Ahora sí, me dices, Meli, que tenemos más. No, ¿Mm? estamos listas, ya no hay más preguntas. ¿Ok? En el chat solamente nos preguntan así rápidamente si es recomendable subir el currículum a la plataforma en LinkedIn, donde dice que se pueden subir los currículums. Ujú. Em, vamos a ver. Luego por acá agradecimientos. ¿Y dónde puedo ver si hay alguna otra actividad? Melina, ¿te refieres a estas charlas y estos espacios? El Coltras lo comunica a través del correo y también en las redes sociales este, pasan publicando las charlas, talleres, cursos. Y bueno, pues creo que solo cerramos con esa última pregunta, En las Sofía. redes del Coltras, sería. ¿Perdón? En las redes del Coltras. Sí, correcto. Ok. Bueno, yo es que soy de la generación del Facebook, entonces yo lo sigo por el Facebook. Perfecto. Muchas Bueno, gracias. Ujú. con gusto. Ok, excelente. Sí, de igual forma no estamos subiendo algo que ya no esté en nuestra cuenta de LinkedIn. Entonces, no hay ningún problema que se suba. Y también vamos a ver que cuando aplicamos a algún puesto desde esta plataforma nos van a decir adjunta tu CV. Entonces, también no hay problema ya el mismo sistema como que lo retiene ahí y te da la opción de si lo subís. Entonces, también te agiliza el proceso. Bueno, ¿Ok? pues entonces yo creo que estamos. Agradecerles a todas las personas que se conectaron y que pudieron participar de esta charla. Agradecerte en Ujú. especial, Sofía, por este tiempo y compartir toda la experiencia que has tenido durante todos estos años laborales también y qué bueno tener la perspectiva desde el otro lado, porque esto yo creo que de alguna forma también nos quita el miedo, saber qué es lo que está esperando un reclutador, qué es lo que pregunta y por qué lo pregunta. Creo que eso también nos ayuda a bajar un poco como el susto, sobre todo si es la primera vez que andamos en búsqueda de empleo. Así que bueno, pues si no hay más consultas y más preguntas, la charla se grabó por medio de Gabriela o personal del Coltra, sobre todo en lo que es la unidad de educación permanente. Pueden consultar por la grabación y me parece que también la suben al canal de YouTube, entonces por ahí pueden hacer la consulta. Sin más, entonces quedamos despedidos. Muchísimas gracias por su participación y esperemos que sigan participando de otras actividades. Que pasen un bonito fin de año, aprovechando las fechas de diciembre y que estén muy bien. Buenas noches. Muchísimas gracias y que pasen una bonita noche. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Gracias.